Seguimos en el tema de derivadas. Hoy veremos algunos ejercicios de algunas derivadas de funciones trigonométricas. Miren, aquí tenemos tres ejercicios. Lo vamos a explicar cada uno de ellos. Una cosa es que cuando estamos derivando, lo primero es buscar la regla de la derivación. En este caso, específicamente hay que buscar la regla de la derivada de funciones trigonométricas. Hay una tablita que usted la puede tener para que sepa cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas principales, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En esa dice las reglas que la derivada del seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante al cuadrado y así sucesivamente. Usted tiene que manejar estas reglas para poder derivar funciones trigonométricas. Y aquí nosotros vemos que estos ejercicios no son funciones trigonométricas normales, porque yo digo normal cuando yo digo seno de x y de una vez será coseno. Pero aquí, como nosotros vemos, aquí hay coseno de paréntesis 7 menos 2x, quiere decir que hay dos funciones. Ese ejercicio se convierte en dos funciones. Y para la derivada de dos funciones, cuando hay dos funciones, hay una regla que se llama la derivada de las funciones compuestas. Miren, esa primero. Quiere decir que usted debe de manejar también esta regla de las funciones compuestas, que también es conocida como regla de la cadena. Hay que manejar la regla de la cadena para poder derivar esa función trigonométrica. La voy explicando de manera, voy resolviendo el ejercicio. Tenemos tres. Vamos a explicarlo. Aquí voy desarrollando este ejercicio con la regla de la cadena. Mira, aquí la regla dice que yo tengo que derivar la función completa. Derivo la función completa. Quiere decir que voy a derivar coseno de 7 menos 2x. Derivo eso. Ese paréntesis lo voy a asumir como que es una sola variable. Ese paréntesis quiere decir que yo tendría entonces por la derivada ahora, miren, ahora por la derivada de la función que está dentro, que en este caso sería 7 menos 2x. Ahora si nosotros vamos a comenzar a derivar, derivamos entonces derivada del coseno. Dije que este paréntesis lo voy a asumir como si fuera una variable. Entonces la derivada del coseno, voy a mi tabla trigonométrica. La derivada del coseno, miren aquí, derivada del coseno es menos seno de x. Quiere decir que la derivada del coseno sería menos seno del paréntesis, que sería como una variable, menos seno del paréntesis, menos 2x al paréntesis, o abrir un paréntesis, indica por la derivada de 7, que sería 0, menos la derivada de 2x, que sería entonces menos 2. La derivada de 2x, entonces 2. Y entonces sería igual, ya yo tengo la derivada de ambas funciones. Ahora yo voy a multiplico ese 2 por esta función. Si yo multiplico menos por menos, que me va a dar más, y 2 por la función, que quiere decir que me da 2 por seno del paréntesis, que sería en el paréntesis 7 menos 2x. Y así, de una manera sencilla, yo derivo esa función que está ahí utilizando la regla de las funciones trigonométricas y también la regla de la cadena. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Miren aquí donde está. Prácticamente lo mismo. Tenemos dos funciones igual. Tenemos la función completa y la función que está dentro de la secante, que sería 5x más 2. Vamos a derivar primero la función completa. Miren, aquí tenemos la derivada de la función por la derivada de la función que está dentro, que sería 5x más 2, por
Bueno, aquí por la derivada de 5x más 2. Ahora sí vamos a derivar. Derivamos ahora. Derivada del secante del paréntesis. La derivada del secante, nos vamos a la tabla y dice que la derivada de secante es igual a secante de x por tangente de x. Quiere decir que la derivada será secante igual secante, el paréntesis que lo tomamos como si fuera una variable, secante 5x por tangente. Quiere decir que la derivada de secante es igual a secante por tangente. Lo importante de las reglas. Tangente del mismo argumento, quiere decir del mismo paréntesis. Quiere decir que se va a colocar dos veces, porque son dos funciones que hay ahí. Por la derivada de 5x más 2. La derivada de 5x es igual a 5. Y la derivada de 2 es igual a 0, no se coloca. Y ya prácticamente yo terminé. Ahora si yo quiero colocar ese 5 aquí delante, pero es lo mismo, y quiere decir que esa función se terminó ahí. Esa se terminó ahí. Vamos al siguiente ejemplo. Nos vamos. Lo mismo. Bien, aquí lo mismo. Tenemos también dos funciones, porque tenemos el seno al cubo y 3x. Quiere decir que vamos a aplicar la misma regla de la cadena o de funciones compuestas. Derivamos la función normal, la función completa, la derivamos. Yo lo voy a expresar, me gusta dejarlo expresado porque esto... miren aquí, derivo la función completa, derivada de seno al cubo de 3x por, aplico la regla de la cadena, por... Ahora nosotros vamos a derivamos. Derivada del seno, recuerden, la derivada del seno, miren aquí que es coseno. Derivada del seno, que sería entonces, sería coseno. Coseno de la función, que en este caso sería 3x. Por... ¿Qué pasa? Que como el seno está elevado a la 3 y entonces me dice que yo tengo que restarle 1 al exponente, entonces el seno se quedaría también y se le resta 1 al exponente, entonces sería seno al cuadrado, ya que está elevado a la 3, seno al cuadrado. Y esa sería la derivada entonces de seno al cubo de 3x, esa sería su derivada, porque ese argumento también le pertenece también al seno. Ahora por la derivada de 3x, que sería entonces 3. Ese 3, como pertenece a las dos funciones, ese 3 también hay que colocarlo. Ese 3 que va a pertenecer coseno, ya que esa 3x, esa función pertenece a esa función original. Quiere decir que el 3 se va a colocar tanto para el coseno como para el seno. Y entonces reduciendo 3 por 3, que sería 9 coseno de 3x por seno al cuadrado. Seno al cuadrado de 3x. Y así yo derivé, ya este es mi resultado final. Y así yo derivé esta función que está aquí de una manera sumamente fácil, recordando que hay que dominar lo que son las reglas de la derivadas trigonométricas, y también dominar lo que es la regla de la función compuesta o regla de la cadena. De una manera fácil ya expliqué los 3 ejercicios. Mirenlo aquí donde están los 3. Y nos vemos en los siguientes ejercicios de derivadas.